les bendiga, hermanos y hermanas. Voy a reflexionar esta mañana sobre Lucas, capítulo 11, versículo del 29 al 32, en este tiempo de Cuaresma. El tema de mi reflexión es la invitación de Jonás, de Jesús, y el tiempo de Cuaresma a convertirme. Leemos la palabra del Señor de la siguiente manera. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se les dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. El signo de Jonás, la señal de Jonás. El Evangelio nos ofrece 4 versiones distintas, idénticas en el fondo, sobre esta porción de la palabra, sobre el signo de Jonás. Hoy vamos a usar la de Lucas. Jesús le habla a los que estaban alrededor de él, que lo apiñaban, sobre la historia de Jonás, que era algo conocido para todos. Y a Jesús le interesa contrastar el signo de Jonás con los signos de aquella generación, como la forma en que aquella generación o aquella sociedad se conducía, que era una forma que no era agradable a los ojos de Dios, advirtiéndoles que no van a tener más signo que el primero. Bien entendido, que una cosa es lo que sucedió con las personas de Nínive o con la sociedad de Nínive, y la otra, la que les está ofreciendo Jesús, porque aquello no es Nínive y Jesús no es Jonás. Jesús les viene a decir algo muy fundamental, y es que se conviertan. Por eso habla sobre Jonás y Nínive. Jesús pone como ejemplo que Jonás va para que a llevar el mensaje de Dios, para que estas personas dejen las prácticas del mal o de vivir en pecado y se conviertan y se arrepientan. Y si de verdad, dice, queréis hacer conmigo lo que los de Nínive hicieron con Jonás, porque yo soy más que el profeta Jonás. Jesús se manifiesta ahí ante estos seguidores que lo apiñaban como el Hijo de Dios, como alguien más poderoso que Jonás. No sirven, y Jesús dice, no sirven las excusas, pedir milagros, señales y signos inequívocos. Ya el convertirse a mí, a Jesús, no es por las señales, no es por los milagros, no es por pedir signos, sino en creer. Jesús llama: crean en mí. Basta, dice, escuchar con honradez. Ese es el mensaje de conversión. Basta
escuchar con honradez, creer, confiar y obrar en consecuencia. Que todo esto sumado es igual a convertirse. Realmente nos convertimos a Dios, realmente nos convertimos. Somos seguidores del Evangelio de Jesucristo cuando creemos, cuando obedecemos, cuando confiamos, cuando la oración se convierte en confianza. Nínive, hermanos, tenía fama de ser una ciudad donde abundaba el mal. Por eso Dios mandó a Jonás a que les predicara para que se convirtieran y dejaran de practicar el pecado. Pero la indiferencia, el orgullo y la soberbia de estas personas hizo que muchas veces Jonás dudaran, porque era un pueblo duro. Pero bastó la fe en la palabra de Jonás en algún momento para que ellos hicieran penitencia, cambiaran de vida o sus estilos de vida y se convirtieran desde el rey, como dice la historia, hasta el último súbdito. Aunque Jesús no lo dijo, podríamos añadir, ¿qué más milagros quieren? Jesús no lo dijo, pero nosotros lo añadimos. ¿Qué más milagros? Jesús ya había hecho en su praxis pastoral milagros, señales, prodigios. Había sanado a tanta gente, había demostrado su poder. Podemos ver en su evangelio cómo él estaba sanando a los ciegos, a los cojos, a los sordos, a los mancos, a los enfermos de toda índole. El problema siempre era el mismo. Jesús quería la fe de la persona. Jesús quería que las personas tuvieran fe en él. El signo de Jonás entonces consistió en lograr con la ciudad pagana y corrupta de Nínive lo que ningún profeta había logrado hasta entonces en una ciudad del pueblo elegido. Una conversión radical y colectiva. De esa forma Dios renuncia al castigo con el que les había amenazado. Jesús dice hoy a la gente que se aglomeraba alrededor de él, así como los de Nínive supieron reconocer en Jonás y en su predicación la voluntad salvífica de Dios sobre ellos, ustedes, tenéis que ver en mí y en mis palabras la voluntad salvífica de Dios sobre vosotros. Y como Jesús les llama generación perversa, tendrán que convertirse como los de Nínive y creer. Entonces Jesús está haciendo esa comparación de Nínive, que es del pasado, con esa generación actual, que tenían las mismas prácticas, los mismos pecados, el orgullo, la soberbia. Quizás era una generación homicida, una generación pecadora. Imaginémonos todos los tipos de pecados. Jesús está llamándolos en esta comparación que hace de la señal de Jonás y de esa sociedad de Nínive. Los está comparando y les está diciendo que deben cambiar, que deben arrepentirse, que deben convertirse. Porque él, al igual que Jonás, es parte del proyecto salvífico de Dios. Pero Jesús es el Hijo de Dios y aún así les costaba creer. ¿A qué signo se refiere Jesús cuando les dice, no se les dará otro signo que el de Jonás? Lo mismo que Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo dice Jesús, así será el Hijo del Hombre para esta generación. Tienen que escuchar mi palabra. Eso
Eso les está diciendo Jesús. Tienen que escucharme a mí. Porque solo por mí van a poder conocer al Padre. Y no solo para aquella generación, tanto la de Nínive como la en esa época de Jesús, sino para todas las generaciones futuras, para nosotros hoy también. Quizás hoy estamos viviendo como vivió la generación de Nínive. Quizás hoy estamos viviendo como vivió la generación en la época de Jesús, porque el pecado sigue aumentando. Vivimos tiempos con una deshumanización radical. O sea, hemos endurecido nuestro corazón, nos hemos alejado de Dios. Y el Señor nos llama en este tiempo de Cuaresma, a través de esta palabra, que es tiempo de creer, que es tiempo de convertirnos, que es tiempo de buscar el rostro de Dios, que es tiempo de humillarnos, que es tiempo de reflexionar sobre lo que hemos dejado de hacer y volver a los pies de Cristo. ¿Qué podríamos hacer nosotros más en concreto? Ser honrados, hermanos, ser honestos. Si realmente somos cristianos convencidos o convertidos. Escuchar a Dios, que Dios nos sigue hablando a través de los signos y el milagro de la buena noticia del Evangelio de Jesús. Y sobre todo creer y pedir que Él aumente nuestra fe. Como uno de los frutos de la fe, buscar ese encuentro con Dios. Y no solo en el tiempo de Cuaresma, sino todos los días de nuestra vida. Como lo hacía Jesús siempre. Jesús siempre subía al monte, buscaba un lugar retirado. Jesús siempre confiaba en su Padre. Jesús nos da un gran ejemplo para que nosotros siempre busquemos esos espacios para trabajar en nuestra conversión. Como la generación de Nínive, como la generación del tiempo de Jesús, se nos ha dado 40 días en Cuaresma. Y quiero dejar esta pregunta para reflexionar. ¿Hasta qué punto me afecta la invitación de Jonás, de Jesús y de Cuaresma a convertirme y cambiar mi vida? Que la paz del Señor esté con ustedes siempre, hermanos. Amén.